Y bueno chicos, en esta exploración, como pueden ver atrás de mí, tenemos una iglesia muy antigua con una historia impresionante. Esta iglesia fue construida en el año 1914, así que la vamos a estar explorando y avancemos todos juntos. ¡Vamos! Y bueno, estuvimos revisando un poco y no hay cómo acceder por la parte de adentro, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ver todo su alrededor y la vamos a estar haciendo unas tomas para que ustedes puedan ver cómo es esta iglesia. Ya vimos un poco de su estructura, les dejé allí las tomas que estuvimos haciendo. También quiero mostrarles algo bien impresionante que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Un dato importante. Así es que miren, todas, bueno, no todas, pero la mayoría de tumbas tiene esta banderita, miren, que es color rosa o color naranja. Entonces, hay varias tumbas que tienen esa banderita. Como pueden ver acá, les voy a mostrar para que vean ustedes que sí es cierto. Acá hay una banderita, ahí hay otra y al final tenemos otra, pero hay unas que no tienen y hay otras que tienen una de diferente color, que ahorita la vamos a ver. Vean, miren, esta bandera es de color blanca, miren, esta bandera es color blanca, y como les dije anteriormente y les mostré, que también están las color naranja. Entonces hay muchas que tienen eso. No sé qué significa, no hay ninguna información que valide el por qué están estas banderitas en estas tumbas, pero me imagino que ha de ser de suma importancia. Así que vamos a seguir explorando y vamos a seguirles mostrando más sobre esta iglesia. Les dije anteriormente que no va a ser posible ingresar por el lado de adentro, pero sí hay un dato bien importante, que esta iglesia fue quemada, fue incendiada, ¿verdad? No dice ahí cuáles fueron los motivos, pero sí está que fue incendiada, fue un día, y el incendio dice que fue un día por la noche. A lo largo del tiempo hemos podido ver cómo hoy en día las iglesias son totalmente diferentes. Ya vimos la estructura es una iglesia totalmente antigua del tiempo medieval, el cual sufrió un incendio que eso provocó que esta iglesia cerrara y quedara en total abandono. Lo interesante de esta iglesia, no sé si es católica o cristiana, ya que tiene allá números romanos en el reloj. Lo interesante es que se quemó a las 12:30 de la noche. La estructura hasta el momento permanece en pie, pero fue quemada. Siempre hablábamos con el compañero Alejandro que no sabemos por qué siempre estas estructuras siempre terminan como quemadas. Por ejemplo, si te das cuenta en las grabaciones anteriores, prácticamente se han quemado, pues todo termina en llamas. Podemos confirmar que se quemó a esa hora de las 12:30 de la noche de ese día, porque el reloj se paró a esa hora. Se puede observar allá, está a las 12:35. La información dice que se quemó a las 12:30 y prácticamente el reloj está marcando las 12:35 aproximadamente. Así que unos minutos después se paró el reloj y eso lo confirma. Y ahora estamos explorando otra iglesia antigua, tan antigua que tiene más de 1000 años de antigüedad. Quiere decir, miren, la información que hemos investigado y ya la hemos comprobado con una persona que encontramos acá, que está a una cuadra de esta iglesia, dice que fue construida allá por el año de 900 después de Cristo. Al 2025 que estamos grabando son 1125 años de antigüedad. Interesante. La arquitectura que ven allá es completamente diseñada de piedra. Si ustedes ven esa iglesia, no parece tener esa cantidad de años, pero nos han dicho las personas que le dan mantenimiento, ¿verdad? Esta ciudad que estamos acá también es una ciudad carbonera, ¿verdad? Que acá hubo un asentamiento de personas y se quedaron, entonces decidieron crear esta iglesia. Así que esa es la información que tenemos, la que le hemos compartido, y hoy nos vamos a acercar un poco más para ya mostrarle cómo es ahí el diseño y
todo lo que está alrededor de la iglesia. Así que vamos. Bueno, vamos a seguir la exploración, así que acompáñenos. Mire eso de ahí. Vaya, vaya, miren. Vengan, acerquémonos un poco más. Y veamos esta de acá. Vean. Esto es lo que estamos hablando y lo que queremos mostrarles a ustedes. Vean cómo era esto en aquel tiempo, la forma, el diseño que les dieron y la forma en la que trabajaban antes. Entonces, como les dijimos anteriormente, acá pues estaban los monjes, los sacerdotes, y a lo mejor estas son sus tumbas donde ellos fallecieron y acá los sepultaron. Así que vamos a observar detalle a detalle cómo son estas tumbas. Vaya, como pueden ver ahí, aquí podemos ver que toda esta parte de arriba es donde está la información, está el nombre y está el año. Pero lo que nos llama la atención es cómo fabricaban este tipo de tumbas en aquel tiempo. Así que vamos a seguir explorando porque hay muchas y queremos mostrarle un poco ahí de todas las que hay. Así que vamos a seguir. Y bueno, como pueden ver acá tenemos la puerta. Yo creo que esta es la puerta principal, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Esta tiene que ser la puerta principal porque está acá cerca de la entrada que está a la orilla de la carretera. Entonces esta tiene que ser la puerta principal. Al parecer no hay nadie. Ya tocamos y nadie nos respondió. Entonces lo que pueden observar acá y apreciar es que es bastante alta. Vean, me voy a parar acá en la puerta y vean la inmensidad que tiene. Lo que nos llama la atención es que en aquel tiempo no había mucha maquinaria, no había recursos necesarios para poder fabricar así este tipo de estructuras. Al parecer era bastante difícil y podemos ver acá todo lo que fue construido en aquel tiempo, y hoy en día estamos acá para explorarlo y poderlo apreciar. Así que vamos a seguir. Ya le mostramos ahí la puerta, vamos a ver la parte de atrás. Y seguimos explorando esta iglesia con más de 1000 años de antigüedad. Y pues como pueden ver, esta tumba también es bastante grande. Al parecer era de una persona importante. Como pueden ver, algo muy importante que vimos, que esta iglesia tiene más de 1000 años de antigüedad, pero podemos ver sus paredes, su estructura que aún sigue muy estable. Vean, tiene más de 1000 años de antigüedad y vean lo estable, lo sólido que están estas paredes. Así que vamos a ver si no hay algún tipo de grieta ya grave. Alguna información que vimos por ahí, según se dice que le dan un poco de mantenimiento. Por esa razón es que sigue así en este estado. Pero vean, no parece que esta iglesia tenga más de 1000 años de antigüedad, no parece. Así que ha estado bastante interesante esta exploración con esta iglesia abandonada que, ya lo dijimos, tiene más de 1000 años de antigüedad. Y lo que les quiero mostrar acá es esta tumba de acá. Vean, las anteriores hemos visto su figura, su diseño, pero lo que me llama la atención es que esta tumba, vea, tiene esta calavera acá, miren. Y parece que esto es como bueno, acá se podría decir que es como una serpiente, pero creo que es un listón debajo de la calavera. Ahí la pueden ver. Acá sí, bueno, vamos a tratar de ver la fecha. No se logra ver muy bien porque ya está un poco desgastada, pero sí parece que es 1737 la persona que falleció, y hoy en día permanece su sepultura acá en este lugar. Y vean lo extraño que tiene esa calavera. Me llama mucho la atención porque esta es una iglesia y acá pues al parecer solo habían sepulturas de sus miembros, sus monjes o sacerdotes.
¿Cómo ha estado esta exploración, compañeros? Mira, primero quiero comentar que me estoy congelando, mira las manos bastante rojas. Pero quiero compartir un dato bien interesante. Con el compañero Elliot hemos descubierto algunas lápidas que tienen como figuras bastante perturbadoras. Fíjate, como unas calaveras, algunas rosas, pero con calaveras bien extraños. No los hemos grabado porque están bien extraños. Como que me parece muy extraño como en medio de una iglesia esté algunas cosas bastante perturbadoras. Fíjate. Yo no sé si algunas personas han venido a poner esas lápidas o ya son parte de toda la historia. Hay una insignia muy interesante que la hemos visto en un montón de lápidas, ¿sí? De diferente manera, como letra gótica, letra como cursiva y en algunos como letras romanas. Esta es una serie de explorando iglesias antiguas, ¿verdad? Aquí vamos a ver de muchos años, iglesias de más de 100 años, más de 200 años y una así como esa que tiene más de 1000 años de antigüedad. Así que gracias por compartir nuestro contenido y gracias por seguirnos y no olviden de darle like, activar la campanita y comentar. Esta iglesia fue fundada desde el año 1873. ¿Qué más nos puede ofrecer esta iglesia ahí? Bueno, vamos a ver un poco de la historia, de su arquitectura, ya lo podemos ver, y vamos a ver algunas tumbas que incluso son un poquito más antes de la fundación de la iglesia, ¿verdad? Aquí son 152 años de antigüedad, han pasado varios sacerdotes, varios monjes. Vamos a ver si nos dan permiso de acceder y ver toda la arquitectura, ¿verdad? Así que acompáñenos a ver. Lo que les decíamos, vean cómo era anteriormente el diseño que le daban a este tipo de tumbas. Hay una persona quizás aquí que fue enterrada en el año 1909. Ahí sí logra enfocar la cámara, ahí lo podrán ver. Entonces vean acá, lo que me impresiona es esto, el diseño, miren que bien formada, bien hecha, y acá tiene como un símbolo. Al parecer pues tiene una figura como se podría decir aquí una H, pero a lo mejor es completo, pero no sé qué significa. Ya lo vamos a tratar de averiguar, tal vez encontramos alguna información de ese símbolo. Y como les decía, como ustedes vieron acá, ya tenemos las tumbas y la parte de atrás allá, si logra enfocar la cámara, ahí tenemos la iglesia. Entonces lo que pensamos es que todo el personal, todos los miembros de la iglesia, ya sea de diferentes rangos, quizás ellos son los que están acá, y pues como reconocimiento hoy podemos ver acá que aquí están sus tumbas. Y acá, como pueden ver, ya tenemos la iglesia, ¿verdad? Que ahí pueden ver, contemplar su diseño, que es bastante colosal. Lo que me llama la atención a mí es ese diseño de esa ventana. Si lo puede ahí enfocar la cámara, ahí está ese diseño, vean, como que pareciera que fueran como la figurita de trébol, pero creo que no es así, pero esa figura tiene, ese parecido tiene. Esta fue la iglesia que está desde el año 1873. Así que vamos a seguir. Acá podemos ver que es un estilo bastante llamativo. Ahí pueden verla. Vean, esta es la iglesia. Ya la exploramos, ya vimos lo que es las tumbas, ya vimos su diseño, y pues acá les vamos a dejar esta toma para que ustedes puedan apreciarla de una mejor manera. Les vamos a mostrar un poco toda la parte de atrás de lo que es la iglesia, y quiero que vean algo que tenemos acá. Voy a hacer el enfoque para que ustedes lo puedan ver. Ven, ahí estaba la campana que sonaba pues y marca la hora, el horario que tenían acá los que estaban acá en la iglesia. Entonces pues ahí la tienen. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta exploración? ¿Qué les parece? Fíjate que es bastante interesante, a mí me parece bastante interesante. Hemos rodeado con el Elliot parte de toda la iglesia, y estábamos hablando que
esta iglesia en su propio auge, hemos leído información que estaba abierta prácticamente todo el día, ¿verdad? Aquí estaba sacerdote y la persona que atendía en ese lugar, pero también nos llama atención muchas tumbas, así como esta, mira, así como esta. Vean su diseño, ¿verdad? Esto que ven acá como bolitas tiene su significado. Otra de las cosas bastante interesantes, quiero que nos sigas, vení a ver. Bueno, vamos. A esa parte. Lo interesante, Gerson, es que nos dicen que algunas tumbas son inclusive más antiguas que la creación de la iglesia de 1973. Esta iglesia, recordemos, se llama San Jean. Acá hay monjes, hay sacerdotes, hay personas importantes que atendieron en este lugar. Su arquitectura quizás no es tan gótica, ¿verdad? Es bastante como romana, ¿verdad? Es como romana. Tiene ese estilo romano. Estilo romano. Esperamos que en esta serie de descubriendo o explorando iglesias antiguas vamos a ver algunas iglesias como estilo góticas, algunas romanas y algunas iglesias bastante, no sé cómo catalogarlas porque son tan antiguas que en ese tiempo no había ni góticas ni romanas. Entonces ya van a ver ahí, y si ustedes saben más o menos el contexto que tienen este tipo de iglesias, nos pueden poner en los comentarios. Esta es la entrada principal. Este diseño que ven acá, todo esto, esta madera, todo esto está construido ya hace 52 años. Así es. Entonces todavía es conservado porque le da mantenimiento hasta hoy. Recordemos que la gente que trabajaba en las minas de carbón nunca se fueron de acá. Entonces conservaron esta iglesia y hasta hoy permanece de pie en el 2025. Puerta que tiene más de 100 años, entonces 152 años para ser exacto. Y acá tenemos esto que a mí siempre me llama la atención. Esto, bueno, ¿cómo le llaman los seguidores? Algunos nos dijeron que era una aldaba. Aldaba, ¿verdad? Otros dicen que servían, bueno, yo sé que sirve para tocar la puerta, ¿verdad? Acá, imagínense, esto es una reliquia, porque hoy en día ya no se ve este tipo de cosas, solamente es electrónico, con un botoncito, ¿verdad? O el timbre ya. O el timbre, correcto. Esto es bastante antiguo. ¿Cómo es posible? Eso a mí me llama la atención. ¿Cómo es posible que este tipo de arquitectura resista más que de hoy en día? Que la moderna, ¿verdad? Porque mira, si ves acá la fisura bien pequeñita, como que si solo fuera puesto el bloque, como que si fuese los legos, los famosos legos. Ajá, ¿sí? Sí. Yo me imagino, así como se ve, si ya pasó 152 años, muy probable el doble de eso o más. O más, y esta iglesia todavía va a permanecer de pie. Así que esta serie, gracias por vernos y gracias por compartir. Recuerden que estamos explorando iglesias antiguas. Esa es la serie, iglesias antiguas. Gracias por ver este canal, este contenido, y no se olviden de compartir y darle like.